tomando algunos puntos importantes de acuerdo a nuestro manual y de toda la relatoría correspondiente que hemos evidenciado para que ustedes puedan tenerlo ahí como un material de apoyo. ¿Sale? Pues buenas tardes, me presento, soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos. Bienvenidos a la sesión número 2 de este módulo que es Derecho 2. En particular vamos a hablar hoy de pues básicamente del derecho agrario como tal. Vamos a ver la parte que nos corresponde en cuestión a la propiedad de la tierra, propiedad privada, inclusive parte de esto nos ayuda a entender pues muchas cuestiones en función a lo que es el derecho de propiedad como tal, ¿no? Y el mecanismo regulador que utiliza el gobierno para poder pues postular esta parte del desarrollo como tal del proceso, ¿sí? Y pues bueno, ahí comenzamos. Pues bienvenidos, bueno, aquí en Cancún, Quintana Roo son las 5:08. Me imagino que allá en el puerto de Manzanillo, Colima, son las 4:08, una hora de diferencia. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, esperando que pues todas sus dudas y comentarios pues los puedan tener ahí al alcance para que podamos pues nos permitan a ustedes poderles responder, ¿no? Déjenme nada más hacer unos ajustes y comenzamos a la brevedad. Pues bueno, ahí está. Yo creo que ya está ahí. Muchas gracias por la sesión correspondiente. Vamos a entrar en materia. Derecho 2, la clase número 2. Y el día de hoy vamos a platicar de ciertos temas particulares, lo que es el derecho agrario en México, ¿sí? Por ahí tenemos el contenido temático, lo que son las cuestiones del derecho agrario, su conceptualidad, los tipos de propiedad como tal que se manejan dentro de los procesos, en el ámbito, digámoslo así, común, en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, y posteriormente hablaríamos de las autoridades agrarias ejidales, el tribunal agrario, funciones, la asamblea, principalmente qué papel juegan dentro de este contenido y esta temática como tal, ¿no? De este derecho que al final del día forma parte de la administración pública. De hecho, el derecho agrario pues es parte del derecho público, ¿sí? Las funciones, los integrantes y lo que es la parte del comisariado ejidal, ¿no? En muchas de las ocasiones, pues siempre nos preguntamos de qué manera están reguladas aquí las propiedades como tal o las tierras, de acuerdo al uso y la función que se le da, ¿no? Ahí postularemos algunos comentarios donde sean partícipes y posteriormente pues los platicaríamos, ¿no? En otra sesión como tal, yo creo que se va a ampliar muchísimo, pero si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver. El derecho laboral y sus implicaciones, pues, en lo que es el ámbito común de la vida laboral, ¿no? Pues los sujetos del derecho en el ámbito laboral, pues obviamente que los derechos y las obligaciones. Recordemos que todo sujeto de derecho está condicionado, digámoslo de esa manera, a tener derechos y obligaciones, en lo que es la parte, digamos, por ejercer una acción, en este caso una labor, y que esta labor al final del día está regulada por las percepciones que en algún momento determinado se tienen de acuerdo a la actividad productiva que cada uno de nosotros pues logra realizar dentro de pues ámbito laboral, ¿no? Que es parte fundamental del ámbito económico de cualquier región, de cualquier país, y que también de acuerdo a los sectores productivos que existen, ¿no? Y en particular, platicar de las condiciones generales de trabajo, el contrato individual, las jornadas, los días, vacaciones, salario, aguinaldo, contrato colectivo, los sindicatos, concepto de importancia, ahora que se están presentando muchas de las eventualidades pues a nivel nacional, obviamente es de suma importancia poder entenderlos, ¿no? Y lo que es la parte de la web. Como siempre, ustedes saben que mis cursos siempre inician con una frase célebre o una frase alusiva que nos permite pues lograr entender, ¿no? Y conceptualizar básicamente los temas que vamos a desarrollar.
Elegí esta precisamente porque yo considero que se adapta, es muy propia de lo que se está planteando el día de hoy, ¿sí? Y más que nada ya en la parte de la historia, ¿no? Porque ya me la aprendí, en la parte de los actores, ¿no? O de los personajes históricos que en su momento tuvieron frases célebres, filósofos, economistas, pero en particular la de Emiliano Zapata, donde nos dice que la tierra es para quien la trabaja. O en todo caso, su frase como tal, que en una otra sesión correspondiente vamos a ver más adelante, donde decía tierra y libertad, ¿sí? Yo creo que cuando nos postulan esta parte y cuando nos van educando, de hecho a mí me tocó en su momento pues poder vivirla, tener esa parte del contexto académico, de enseñanza, en donde pues básicamente estas frases célebres pues no han pasado por decirlo de moda, ¿no? Sino que están en el contexto de nuestra vida diaria y en la vida común. Sin embargo, no le damos como que el valor pertinente, pues derivado a muchos procesos, ¿no? De cambio, de lo que se está haciendo ahora y hoy en día, lo actual, ¿no? Pero sin embargo, este personaje, pues, tuvo esa frase célebre que dice: la tierra es para quien la trabaja. Definitivamente, y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, como ustedes saben, la parte de la Rectoría Económica del Estado, hablando en función y en materia de la legalidad y de los ordenamientos jurídicos, pues obviamente también hay un ente que regula esa parte, ¿no? En el caso de la tierra, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, ahí está la frase célebre del día de hoy. Dice por ahí: la tierra es para quien la trabaja, alusiva de este personaje histórico que es Emiliano Zapata, ¿no? Por algo la habrá dicho, por algo la habrá comentado, por algo le dio este contexto tan significativo de poder expresar de alguna manera el sentir y lo que se estaba viviendo pues en época, ¿verdad? En su momento, pues en la parte de la independencia, en la parte de lo que es la colonización, en la parte de la subordinación, cuando México se encontraba en un escenario de tipo social donde las garantías, ¿verdad? En su momento de las personas pues eran vulnerables, ¿no? Y que inclusive pues las propiedades que tenían pues se volvieron más como un medio para poder explotarlas, ¿no? Y no solo las tierras, sino también a los personajes o a los individuos, a los seres humanos que en su momento interactuaban. Pero pues bueno, eso es lo que vamos a estar postulando el día de hoy y es lo que vamos a platicar precisamente. Ahí está la frase célebre que les dejo. Recordemos que también vamos muy alineados con nuestro manual y somos partícipe de lo que en su momento pues se esté postulando en esta clase, ¿no? Pues vamos a comenzar. De entrada, pues el tema principal, el que sigue, obviamente dentro de nuestro manual, pues es la parte del derecho agrario en México. Vamos a comenzar comentando básicamente que la importancia como tal de la tierra es precisamente donde le debemos de tomar un grado de importancia a través de los años. ¿Por qué? Porque el contexto como tal se presta para poder platicar en función de un análisis pues reflexivo, ¿verdad? Inclusive de los personajes o de las figuras, inclusive de las autoridades. Yo les decía hace ratito como un ente regulador, que es precisamente el Estado, quien va a formular los mecanismos pues o las fases como tal de este método que utiliza para poder no solo regular, sino inclusive tener el control y precisamente fomentar el trabajo específico de poder desarrollar, ¿verdad? No solo como Estado, sino como ente regulador, y crear las condiciones necesarias para las instituciones que de forma jurídica promueven, pues obviamente el comportamiento literal de este proceso, ¿no? Y también de esta parte que es pública, en donde pues obviamente la tierra y el uso, función o la ejecución que se dé, pues es de suma importancia.
Pero el derecho agrario como tal en México, déjenme comentarles que definitivamente al momento de que tú dices derecho agrario es el campo jurídico de aplicación de manera vital que se aborda para poder regular, pues obviamente la tenencia de la tierra. Una forma de explotación, independientemente de la actividad económica, es una forma de explotación, pues principalmente con distintos fines, ¿no? Puede ser de uso comercial, puede ser de uso agrícola, inclusive la misma tierra y a través de los recursos naturales que se pueden encontrar dentro de ella, pues son de aprovechamiento, ¿no? Pero también de los derechos como tal, que las personas en función de la ejecución de esa actividad, pues se les puede otorgar y puedan tener, ¿no? Principalmente los derechos de los trabajadores o del campo como tal. Fíjense, esta reflexión que estamos haciendo nos ayuda a entender y entrar, como dicen, en el contexto de este grado de complejidad, de manera en que podamos entender y socializar la parte en donde como país y de acuerdo a las regiones, pues puedan haber distintos aspectos, ¿no? De carácter social, comunitario, económico, inclusive cultural, que puedan tener un grado de legalidad y que esto les permita, pues, inclusive, hacer un antecedente como parte de la historia de cómo ha ido evolucionando, pues, precisamente el derecho agrario. Y no solamente porque se pudieran estipular cuestiones legales o jurídicas, sino porque cómo ha sido uso y en función de lo que se ha podido aprovechar, de lo que se ha podido hacer de acuerdo a la diversidad geográfica que tenemos. Y es que el derecho agrario como tal se convierte en un instrumento de manera fundamental para garantizar la equidad en el contexto, por ejemplo, de tener uso y acceso a la tierra y precisamente de lo que les estaba postulando de los recursos naturales. Entonces, debemos de entender que no solamente es el área geográfica en donde nosotros podemos, pues, interactuar, ¿no? Sino que precisamente hay una forma de control y de administración de los recursos que precisamente el Estado garantizará con los medios y los mecanismos, pues, legales, jurídicos, sociables, inclusive económicos, que esto nos permita, pues, tener, pues, el máximo aprovechamiento de los recursos y de la tierra en función a lo que nos vayamos a dedicar. En este caso, pues, si es el aprovechamiento del recurso agrícola, pues obviamente canalizarlo en esa línea de acción, ¿no? Y no solo eso también, sino en el ámbito, pues, al final del día, como una forma y actividad del sector primario, en el contexto de la actividad económica, en donde pues estos personajes al final del día ya que se dedican a esta actividad, la parte quien pues la procura, la solventa y le da un tipo de acción como motor de acción, ¿verdad? Dentro de las actividades económicas. Y nos estamos refiriendo precisamente a los agricultores como tal, quienes en algún momento determinado, por el uso, el goce de la tierra, pues han enfrentado distintos obstáculos y situaciones económicas que en su momento pues han sido en algún momento determinado pues, como lo dice la palabra, obstáculos para poder desarrollar pues una actividad económica pues mucho más sustentable, mucho más rápida, mucho más legal, que vaya enfocada pues obviamente a los objetivos de poder tener un desarrollo ni siquiera social, sino también económico, ¿verdad? Y precisamente es donde el derecho agrario, por lo menos aquí en México, pues ha ido trastocado y ha ido evolucionando de acuerdo a, pues, a la temporalidad, a los cambios a lo largo del tiempo. Y que también, como cualquier otra rama del derecho, se ha ido adaptando, ¿sí? Y precisamente es donde tenemos esa parte de conocer y de saber que pues estamos haciendo en algún momento determinado lo susceptible, junto con el ente regulador, ¿verdad? Lo propio para que
pueda evolucionar al final del día. Fíjese, se adapta, se transforma, precisamente las cuestiones sociales y más las económicas, porque van muy alineadas al crecimiento económico de un país, ¿sí? No solo se trata de la parte de aprovechamiento, ¿no?, de la tierra, sino se trata también de garantizar una actividad que pueda ser sostenible, una actividad que en su momento pueda dejar un desarrollo económico inclusive, y que a la vez vaya muy de la mano con el crecimiento económico de algún país. Inclusive, por ejemplo, hago un paréntesis aquí, hace mucho tiempo, digamos, antes de de 1945, cuando detona la Segunda Guerra Mundial, mucho antes, inclusive antes, podría yo decirlo, de antes de la Primera Guerra Mundial, nuestro país y muchos países de Centroamérica y del Caribe servían como una forma de aprovisionamiento de recursos, de productos inclusive del sector primario, para que se pudieran aprovechar. O sea, éramos proveedores del sector primario. Sin embargo, inclusive la teoría económica lo marca, era el uso y el goce de la explotación de la tierra. Y era una tierra fértil, una tierra que daba, una tierra que prometía, ¿verdad? Y que inclusive dentro de las balanzas, digo, al día de hoy ya conociéndolos como balanzas comerciales de los países, pues eran muy fructíferas, porque en lugar de importar pues materias primas, o en todo caso productos del campo, pues nosotros lo producíamos, ¿no? Y otros países de Centroamérica y el Caribe. Y servíamos como proveedores de las partes, pues, de otros países como Europa, ¿sí? Europa Central principalmente, que nos compraban, pues, una serie de insumos del sector primario y que obviamente ellos la procesaban para poder igual crear productos. Pero bueno, ese es en el contexto externo. Aquí en México ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, se ha ido adaptando, se ha ido transformando y la economía del mismo país pues también lo ha aprovechado, ¿no? Pero resulta ser que en la parte del ente económico y en la parte de la legalidad ha habido una serie de reformas que en su momento, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos, pues ha ido tomando un campo de aplicación más estructural, más jurídico, y que ya en el siglo XX, pues hasta las políticas como tal, las actuales, inclusive se han ido adaptando y desarrollando de manera, pues como tal, de manera rural, ¿no? De lo que se vive en algunas regiones en particular. Y cada etapa ha dejado, pues significativamente, digámoslo así, una huella legislativa, en donde las comunidades, las personas y principalmente los campesinos, pues han tenido ahí algunas eventualidades y obstáculos dentro de su ámbito común, ¿no? Pero bueno, la idea es ir creciendo, evolucionar y generar escenarios y nuevas áreas de oportunidad dentro de lo que es el sector agrícola mexicano. Principalmente para eso es, para poder estabilizar y darle una congruencia de manera jurídica y legal, pero que ambos partícipes, tanto la parte obrera, la parte campesina, pues pueda hacer uso y goce del aprovechamiento de los recursos y de las extensiones territoriales, y que precisamente como actividad económica, pues contribuyen al desarrollo económico del país. Pero bueno, esa es una cuestión que al final del día, si nos pudiéramos plantearlo desde el momento, pues lo entenderíamos. Muchos de los gobiernos al final del día, les podría yo decir que el día de hoy el sector primario, el sector agrario inclusive, pues está abandonado. Ahí se están haciendo una serie de elementos y de acciones, pero ¿por qué hasta hoy o por qué se le tendría que dar un impulso superior al que no se le ha dado, ¿no? Y recordemos algunos procesos económicos, ¿no? A lo mejor inclusive los ciclos económicos han prestado para poder ir evolucionando de acuerdo al contexto, pues, económico y social de nuestro propio país, ¿sí? Porque hay que adaptarlo a nuestro país. Tal vez en otras economías pues sea un poquito más dinámico, pues por el tipo de región, por las políticas, inclusive por el tipo de legalidad y los dictámenes que en su momento pues se tengan de acuerdo a los escenarios de los sectores económicos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces y la explicación como tal, al final del día, de lo que es el derecho agrario, nos puede dar significativamente una conceptualización
para poder entenderlo. Ahí lo tienen en pantalla y dice de la siguiente manera. Dice, el derecho agrario en México es un campo jurídico vital, dice, que aborda la regulación de la tenencia de la tierra, la explotación agrícola y los derechos de los trabajadores. Dice, los derechos de los trabajadores del campo en particular. Fíjense que ahorita que voy recordando, me encantan todo este tipo de temas porque de verdad que los exprimo a más no poder. Y cuando estoy, pues básicamente dando clases en la universidad o en ese caso, ahora me tocó la materia de economía aquí a nivel medio superior, aquí en la ciudad de Cancún, vimos la parte en donde los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, y tocamos la parte de los latifundios, que ahorita me preguntarías, oye, ¿y qué es un latifundio, verdad? Pues es aquel escenario en donde hay seres humanos que pues oportunamente le trabajan al campo, pero viven condicionados, ¿no? Y a lo mejor meteríamos cuestiones como, pues sí, explotación en el campo, explotación en la actividad primaria, pero déjame decirte que sí sigue existiendo. O sea, esto no se ha erradicado. Y precisamente este tema se alinea en la parte agraria porque muchas de las desventajas que ha habido en su momento es que los sectores económicos pues han ido creciendo en función a la proporcionalidad que se les dé el apoyo, ¿no? Igual y tú me dirás, pues es que sí también se les dé el apoyo y hay acciones concretas que se están teniendo para poder que el derecho agrario pues se fortalezca, ¿no? Sin embargo, pues sí queda muy a la deriva las acciones pertinentes que en un momento se debieran de haber dado para que ahorita tuviéramos un campo fuerte y un campo a lo mejor muy, muy sólido en todos los procesos jurídicos, sociales, económicos, culturales, y que no se menospreciara la actividad como tal. Pero bueno, eso es lo que dice y es el complemento que les quería dar. Al final del día dice, el derecho agrario en México ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo que yo precisamente te estaba comentando, y se ha ido adaptando, ¿verdad? Estas transformaciones al final del día pues toman un grado de importancia porque nos ayuda a entender a la par cómo vamos evolucionando y cómo vamos creciendo frente a otras economías. Y eso es lo importante de esto, ¿no? Que el sector agrícola no se pierda, al contrario, se potencialice, inclusive como un tipo de sector estratégico, que no lo es, pero la palabra estratégico debería de serlo. Porque técnicamente, inclusive como regla básica, hay muchos de los productos que actualmente ya están industrializados y procesados, inclusive en venta, que si tú me preguntas de dónde viene, te voy a decir que es del sector primario, ¿sí? Y que no solo eso, tanto el uso y el goce de la tierra, tanto lo que se pueda producir de manera como tal, está precisamente condicionado. Y no solo eso, que repercute pues en la vida en la calidad y en la vida de las personas, ¿no? En esa parte. Y también, por ejemplo, dice ahí, el derecho agrario pertenece, ya te lo había comentado, a la rama del derecho público. Dice, porque el Estado es el encargado de dirimir los conflictos entre los ejidatarios, regular la tenencia de la tierra y otros aspectos de manera general, ¿no? En función a eso. Pues sí, precisamente eso. Yo siempre he dicho que un ente regulador es porque es aquel que de alguna forma va a administrar, organizar, pero lo más importante es que va a controlar, obviamente, y la actividad que se esté realizando en función, ¿verdad?, a ese uso, ese goce, pero que también va a repercutir en la absorción de ciertas contribuciones. Y por eso el Estado está muy al pendiente. Digo, no solamente está allá o tiene una injerencia, nada más porque quiere, sino porque obviamente hay un beneficio de carácter social y económico, y esto le permite fortalecer pues las ramas de la propia industria, ¿no? Pero bueno, también dice ahí que se le considera como una disciplina del derecho que pertenece a la rama social, lo que precisamente te estaba ya comentando. O sea, va muy de la mano lo que es la parte de lo político, inclusive lo político, lo social, lo legal, lo económico y obviamente lo cultural. ¿Por qué lo cultural? Porque son actividades económicas que al final del día no se crearon, sino que ya estaban.
y han ido evolucionando conforme al paso de los tiempos y se han ido adaptando, ¿sí? A las formas de producción, a los métodos de producción. Inclusive por eso les decía que ahora que di la parte de economía a nivel medio superior, pues precisamente la teoría económica hablaba de esto, ¿no? De este proceso de cómo ha ido evolucionando. Pero digo, ahorita ya es más enfocado a la parte legal, ya no a la parte procedimental de cómo surgió, dónde surgió y todo este tipo de situación, ¿no? Inclusive hasta como tipo de sistema económico. Pero bueno, dice, pues se enfoca en regular la organización de los ejidos y la tenencia de la tierra como una medida para la protección de las actividades del campo y de los individuos que participan en esta, ¿no? Y ahí es donde entrábamos en una parte de lo que nos marca el manual, ¿no? Ahí es donde entrábamos concreta y precisamente en donde hacía yo alusión a la palabra o la frase que te comentaba hace ratito, ¿no? Con la que inicié la sesión del día de hoy. Y este personaje, pues obviamente, en aras de poder, pues, defender los derechos como tal, no solo de una persona, sino los derechos de manera comunitaria, de manera, podría yo decirlo, global, ¿no? En el sentido de que permeó al final del día dentro de la historia. Esta famosa frase que él utilizó, Emiliano Zapata, donde proclamaba dentro del Plan de Ayala esta lucha incansable de decir, y yo le voy a agregar en mi cosecha ahorita, la subordinación de los propios habitantes o de las propias familias o de las propias personas que en su momento se dedicaban a trabajar la tierra. No solo eso, sino que, como yo te decía, hay un tipo de subordinación en donde, pues, me imagino yo, ¿verdad? Porque ahora que se estudió la historia, pues, cada historiador y inclusive cada aportación que uno vaya a dar de manera personal, pues le puede estar connotando algo, ¿no? Y cada historiador cuenta la historia a su manera y conforme lo ha entendido, lo ha investigado y también como lo quiere expresar, ¿no? Y la manera en como yo te lo comento es porque esta frase yo creo que ha permitido evidenciar la problemática que en su momento y en función a lo que son los procesos de revolución o la revolución, pues connotaron mucho y etiquetaron mucho o pegó mucho, ¿no? Y es en ese punto en donde el derecho agrario pues es de manera importantísima, ¿no? Dice ahí que ha sido una lucha durante la Revolución Mexicana de 1910, obviamente, donde este personaje de Emiliano Zapata hizo el lema, lo maneja como un lema, que a lo mejor en su momento tal vez no tuvo tanta repercusión, o al contrario sí la tuvo, sino que solamente lo postuló como tierra y libertad, que si tú lo dejas en esas dos palabras, puede ser una forma de expresión de manera, ¿cómo te lo puedo decir? De manera cuidadosa para poder evidenciar toda la problemática social que se estaba viviendo pues en ese entonces, ¿no? Y no solo eso, sino también haber postulado lo que yo te comentaba en una frase anterior, la tierra es para quien la trabaja. Y desafortunadamente en nuestro país hemos vivido y hasta el día de hoy, y no me van a dejar mentir, que hemos estado, pues sí, evolucionando, pero también hemos estado retrocediendo, donde no solo la tierra, sino los recursos naturales que se encuentran en determinadas áreas geográficas, pues sí, precisamente se trabajan, pero no se trabajan en un uso o aprovechamiento de nosotros mismos, sino que se trabaja en un uso y el aprovechamiento, inclusive como en su momento, de países extranjeros, ¿no? Y yo quiero pensar que fue una forma de expresión, de decir, ya basta, y vamos a trabajar para nosotros, no para los extranjeros, que de hecho, inclusive en la Constitución, pues, está regulado y que países extranjeros pues puedan venir a condicionar los recursos y los sectores económicos. Pero te voy a decir que no a la vez, porque al final del día es mucha de la inversión extranjera directa
que puede entrar a nuestro país para el uso y el goce del aprovechamiento de los recursos, a través de las concesiones, a través de los permisos, ¿sí? Pero bueno, y ahí está lo que decía el lema de Emiliano Zapata, era tierra y libertad. Fíjate, dice, antes de la revolución las tierras se encontraban en pocas manos, había explotación del trabajo de los campesinos. No dudo que también, porque no lo dudo, la sobreexplotación de las mismas personas hayan llegado a un punto en donde, pues precisamente, levantarse y decir, ¿sabes qué? Hay una sobreexplotación de la actividad que estamos haciendo y pues no estamos viendo los beneficios correspondientes, ¿no? O sea, no estamos trabajando para nosotros, sino estamos trabajando pues para un capataz, para un patrón, para un dueño de la tierra, ¿no? Como decía ahí, ¿no? Que habían que habían pocos que se encontraban en pocas tierras, ¿no? No, perdón, pocas manos de acuerdo a las tierras, ¿no? Entonces, eso pudo haber ocurrido y la forma de expresión de este personaje, pues puede decir tierra y libertad, ¿sí? Porque si me vas a tener condicionado o engañado de decir que es mi tierra, pero yo la voy a trabajar para poder dar los frutos al extranjero, pues como que no, ¿verdad? Y es ahí donde no se permea y no cuadra. Pero bueno, al final del día, el derecho dentro de la legalidad, como lo puedes ver en pantalla, pues tiene una connotación más importante, ¿no? De manera jurídica. Y es que en nuestra Carta Magna o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, pues es un detonante, ¿no? Y es también una forma de expresión de manera legal, de manera precisa en estos fundamentos jurídicos, donde se postula, ¿sí? Y dice ahí, por ejemplo, en el caso de las propiedades, dice, la base del derecho agrario es el artículo 27 de la Constitución Federal, dice. Y este artículo declara que todos los recursos naturales en nuestro país, incluyendo las tierras, que correspondan a la nación, y es ella, dice, a través del gobierno que regula la tenencia de la tierra, por lo que se establecen las formas de apropiación de los recursos naturales de nuestro país. Pero aquí también hay como un candadito, porque si estuviéramos viviendo en la época del feudalismo, pues yo podría decir que es un feudalismo moderno, ¿no? Que opera de la misma manera, pero con otros títulos, ¿no? Que al final del día el feudalismo, pues por eso se caracterizó, ¿sí? Se le hacía creer a los siervos que mientras trabajaran la tierra y produjeran lo que para sobrevivir y obviamente pagando el diezmo, pues el rey iba a estar contento, ¿no? Y los caciques, en este caso, eran los señores feudales. Sin embargo, pues si tú lo alineas y los esbozas a la actualidad, pues es lo mismo, nada más que con otros títulos, ¿no? Al final del día, si nos vamos en la parte agraria, pues también, ¿no? Hay que, el costo de vida y el costo de producción va en función, pues, a eso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que dice concretamente el artículo 27? El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el 27, dice, por eso te lo coloqué en la parte de acá abajo para que tuvieras el alcance y pudieras observarlo. Aquí en la parte que dice artículo 27, voy a leer, dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, fíjate cómo es la relatoría. A mí me encanta porque cuando yo analizo de manera jurídica los artículos, a mí me encanta cómo lo postulan, ¿no? Cuando no es cierto, y ahorita vas a ver por qué dice. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, porque obviamente está en el ámbito espacial, en el ámbito territorial, dice, corresponde originariamente, a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. O sea, el Estado, digamos, ya se antepuso de que ya es el dueño y te va a otorgar ese derecho siempre y cuando pues le puedas sacar un provecho, digámoslo así, pero que él también sea partícipe de ese provecho, ¿no? Pero dice acá, el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, o sea, a los particulares, a las personas, constituyendo la propiedad privada. Ok.
Pero ahí es donde no cuadra, porque independientemente que sea propiedad privada, tú hubieras podido decir, bueno, es en la famosa frase, ¿no? Es mi terreno, es mi tierra, y yo decido hacer con ella lo que yo quiera. Sí, está bien, te dice el gobierno. Pues nada más que págame los derechos o los aprovechamientos, ¿no? De lo que se pueda generar. Porque si al final del día no le das un uso correcto a la tierra, independientemente de la actividad comercial que le vayas a hacer, o social, inclusive productiva, pues obviamente te va a reclamar el ente regulador, ¿no? O te va a regular, ¿no? En esa parte. Pero acá dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Ahí te voy a poner el ejemplo claro. Precisamente hace unos días estábamos hablando allá en el puerto de Manzanillo, Colima, en donde, pues, como tú has de saber, y me imagino que la mayoría de las personas que están viviendo por allá, pues hay ciertos lugares y regiones, hay ciertos espacios geográficos que pueden ser de utilidad para el uso público. ¿Cuál es esa? Digo, si vives en Manzanillo, Colima, pues obviamente derivado a lo mejor a una problemática, vamos a llamarlo así, ¿no? Derivado a una problemática, cuando a veces ni siquiera es una problemática, es porque dicen, aquí va a pasar la carretera y aquí va a pasar la carretera. Oye, pero es que es una zona donde la actividad agropecuaria tiene sus bases, sus cimientos, y tú al poner una carretera, pues estás invadiendo mi propiedad inclusive, ¿no? Sí, pero da la casualidad y como queremos modernizar el desarrollo económico del país, pues tenemos que poner una carretera, ¿no? Y pues bueno, te voy a tener que expropiar ciertas tierras, obviamente con una indemnización, que al final del día es una indemnización que también va sujeto a un medio regulado, y si tú te vas a eso, en muchas de las ocasiones, pues el precio de la tierra es bajo cuando la administración, o en este caso la expropiación, se te da. No se va al valor justo como equidad para poder, pues, solventar esa práctica, ¿no? Y a lo mejor cuando construyeron el túnel de ahí en el puerto de Manzanillo, Colima, y tuvieron que desalojar a muchas familias, o decir muchas, algunas, de que efectivamente por el hecho de la utilidad pública, donde iba a pasar el tren o donde se tenía que hacer una caverna, un túnel, pues condicionaba el desarrollo y que inclusive era una problemática y que la necesitaba para poder desplazarse, ¿no? El medio de transporte. Y fueron y pues condicionaron a la gente y diciéndoles que se les indemnizara, pero que obviamente era de aprovechamiento público, ¿no? O de utilidad pública, mediante una indemnización. ¿Habrá sido justa? No habrá sido justa. Sin embargo, los objetivos se cumplieron y al día de hoy, no me dejarás mentir, pues el medio de transporte se utiliza, inclusive se hicieron algunas adecuaciones para que pues el medio de transporte pudiera pasar, ¿sí? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, algunos a lo mejor se ampararon, pero pues bueno, ahí quedó, ¿no? Y entramos en la parte del sabías qué, ¿no? Recuerda que dentro de nuestros cursos y dentro de nuestras ponencias nos alineamos con lo que es la parte del manual, y en el manual a veces vienen ahí connotaciones muy importantes, tratando de generar una estructura en donde pues el sabías qué se hace acto de presencia, ¿no? Y dice, ¿sabías qué? La propiedad privada es un derecho fundamental, dice, reconocido en muchas constituciones y tratados internacionales de derechos humanos, siendo considerado como un pilar de la libertad individual y la seguridad jurídica en diversas sociedades. O sea, o sí, ¿vale? Porque precisamente es eso. Si el gobierno y el ente regulador determina que hacer ciertas adecuaciones, independientemente dónde suscitarán,
es necesario para la convivencia, para el desarrollo, para poder solucionar una problemática, lo va a hacer. Y esta precisamente, pues se crea con esa forma de darle una estructura, a lo mejor jurídica, me voy a adelantar, para poder hacerlo, ¿no? De esa manera. Fíjate, dice el derecho agrario, también pertenece a lo que es obviamente la rama del derecho público, porque el Estado es el encargado de dirimir lo que yo te comentaba, dirimir los conflictos entre los ejidatarios, regular la tenencia de la tierra, etcétera. Se le considera una disciplina del derecho porque pertenece obviamente a una de las ramas sociales. Y no solo eso, también se enfoca en regular precisamente la forma de organizarse, precisamente ya cuando están las figuras jurídicas o las figuras como tal que intervienen, en este caso los ejidos, precisamente la tenencia de la tierra, como una medida para la protección de las actividades del campo y de los individuos que participan en esta. Y es precisamente eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace ratito acerca de la propiedad privada, nos connota o nos dice dentro de lo que es el manual, y oportunamente te lo leo para que puedas entender. Dice, en el artículo 27 constitucional se establece que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización tendrán la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas del territorio nacional a través de la propiedad privada, ¿sí? O sea, el uso y el dominio, pues son dos palabras muy, digamos, de carácter formal que van a permear al final del día el tipo de derecho en que se estén aplicando. Y no solo eso como tal, sino que también dentro de este mismo concepto, pues se maneja, ¿no? El uso y el beneficio hacia la misma sociedad, hacia la misma población, hacia las mismas comunidades en su momento, pues dice que tiene la oportunidad no solo de adquirir eso, sino que es propiedad como tal, ¿no? De manera directa. Es como cuando tú compras una casa, ¿sí? Ya construida en determinado terreno, sino también vas a comprar otras cosas para poder llenar la casa, ¿no? Dice aquí, muebles con los necesarios para la vida en el hogar. Así es. Fíjense que en esta parte yo voy muy en contra de esto. ¿Por qué? Porque si nos vamos en función ya no a lo agropecuario ni lo agrícola, si nos vamos en función a la propiedad privada como tal de un bien mueble que pueda en algún momento determinado darnos, pues, o garantizar la protección, el resguardo, la zona de confort en donde estamos para poder sobrevivir, obviamente como el ejemplo lo postula una casa. Yo sí me siento todavía con la necesidad de decir que no. ¿Por qué? Porque les voy a poner el ejemplo, ¿no? Ahí me etiquetan. Por ejemplo, yo decidí en algún momento determinado iniciar la vida productiva, la vida laboral, ¿no? Y resulta ser que después de determinado tiempo el sistema de gobierno pues te da o utiliza un sistema, ¿verdad? El cual, perdón, puede estar muy esbozado a la adquisición de un bien. En este caso, pues te otorga un crédito y al final del día, pues puedes adquirir una vivienda, ¿no? Y ahí te va. Yo siempre lo he dicho así, en el momento en que tú recibes ese regalo, por decirlo así, por parte del gobierno, porque ni siquiera es un regalo, solamente es trasladarte responsabilidades y obligaciones como tal. Y el ejemplo lo dice, es como cuando te compras una casa. Yo ahí hago la pregunta, ¿la casa ya es tuya? ¿Ya es de tu propiedad realmente? Porque si me dices que ya la casa ya es tuya, o el terreno inclusive que ya hayas comprado es tuyo, estaríamos cayendo en una holgura muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, precisamente la compré a través del crédito que el gobierno me prestó, pero el uso y el goce que yo le dé va a ser muy distinto, aparte de que ni siquiera todavía es mía. Lo que sí es mío es un crédito a pagar. Y en su momento, cuando no se paga ese crédito, pues terminamos en acciones legales que inclusive pudieran poner en riesgo tu patrimonio.
Pero regresando a esa parte, no era connotar lo del patrimonio, sino quería darte la evidencia de que cuando se compra un bien mueble, en este caso todavía ni siquiera es tuyo, al contrario, estás pagando mensualmente, o mejor dicho, te están descontando mensualmente el crédito que se activó para la adquisición de un bien. Y no solo eso, sino que entonces el ente regulador se hace acto de presencia y te dice, con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 3º, se dice que hay diferentes tipos de impuestos para aprovechar, ¿no? Para que la administración pública o las arcas pues puedan obtener, llenar, digamos, el recurso económico con el cual van a poder volver a solventar muchas de las problemáticas de la sociedad en función a que te dicen, pues tiene que pagar un predial, ¿no? Precisamente tienes que pagar por el uso de la tierra. No sé si me estoy explicando allá. Otra vez, compras la casa, pero la casa está encima de un espacio geográfico. La casa, en realidad, por decirlo así, es tuya, pero al final del día tú también debes esa casa. Pero el espacio geográfico en donde está esa casa genera ciertas obligaciones, inclusive por parte del gobierno municipal, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Me tienes que pagar predial. O sea, como forma de contribución o de impuesto. Y al final del día dices, pues, o sea, tan solo por vivir en este espacio me vas a cobrar impuestos. En este caso, predial. Sí, claro. Sí. Y que se justifica el ente regulador al final del día, pues, como una forma de percibir tus contribuciones por el hecho y el uso y el goce y uso del espacio geográfico. Ni siquiera de la tierra, ¿no? Sino el espacio geográfico. Pero bueno, entonces entramos en esa parte donde decía, ¿te acuerdas que sabías que? Dice, la propiedad privada es un derecho fundamental reconocido en muchas constituciones y tratados internacionales, ¿sí? De derechos humanos, siendo considerado como un pilar de la libertad individual y de la seguridad jurídica en diversas sociedades. Yo creo que el contexto aquí, en particular, en el caso del derecho agrario, no solo es como pelearse, generar un obstáculo, ¿no? de uso y goce, sino que precisamente como hemos ido evolucionando y como las formas de convivencia al final del día y las formas de organizarse de los seres humanos, pues obviamente recaen en esa parte de que los bienes son importantes para la vida, la forma en cómo utilicemos esas formas de vida también, o los medios, porque una cosa era los modos, los medios y los sistemas de producción, pues vamos a caer en esa parte de decir, bueno, tú estás usando la tierra, usando el espacio, pero te está beneficiando, entonces es con justa razón que también tienes que pagar contribuciones. Yo lo veo de esa manera. Déjame allá en los comentarios la perspectiva, igual yo lo estoy viendo mal, pero tú lo ves de otra manera, ¿no? Y eso es lo que yo connoto mucho cuando doy este tipo de escenarios, en donde, pues precisamente, el contexto como tal de esa forma no va a la par de esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que yo en su momento, pues, he connotado mucho. Pero también te quiero compartir por aquí, también en nuestro manual, la parte en donde dice la propiedad pública y también la propiedad privada. Ya hablamos de la propiedad privada, ahora vamos a ver la de la propiedad pública, que casi es el mismo contexto, pero pues obviamente viene también fundamentado en otra cosa y también en otra serie de circunstancias. Déjame proyectártelo para que también puedas estar a la par conmigo, porque es de suma importancia que tú lo puedas observar, ¿no? En la parte de nuestro manual, recuerda que esta clase va muy de la mano con nuestro manual que estamos revisando, ¿no? Para que tú también lo puedas te puedas ir guiando y puedas entender del por qué es importante hablar de estos temas, ¿no? Fíjate, dice la propiedad de la parte pública. En el mismo artículo, o sea, en el artículo 27, ¿te acuerdas que estábamos revisando el artículo 27? Dice, se indica que la propiedad pública recae en todos los inmuebles, tanto muebles como inmuebles, ¿no? En este caso es los inmuebles que utilizan y que necesiten las entidades federativas y los municipios. Ojo, aquí de entrada ya te están diciendo, ojo, porque el ente regulador se manifiesta y entonces va a ser su compromiso y su función como tal, ¿no? Dice ahí, las entidades federativas y los municipios para la realización de los servicios públicos,
que en eso yo estoy también en desacuerdo, pero bueno, pues vamos a continuar para no generar un debate, ¿no? Dice, el gobierno requiere de terrenos para la instalación de sus oficinas, establecimientos de mercados, parques, carreteras, además de los bienes muebles para proporcionar los servicios de agua, alcantarillado, electricidad. O sea, ya te está justificando la forma y el contexto de que él también, como ente regulador, necesita de espacios geográficos para organizar, llevar a cabo ciertas funciones que puedan ser en beneficio de la sociedad. Pero ojo, no te lo da de a gratis, te cobra, o al menos concesiona a ciertas empresas, en el caso del agua, para que puedan hacer uso y goce tanto del agua como de ciertos de recintos o lugares, porque hay lugares donde se extrae el agua, ¿verdad? Pueden ser ríos, lagos, pozos, etcétera, inclusive el mar, ¿no? Para poder asignar una termoeléctrica, yo qué sé, ¿no? Son muchas cosas. Pero esta concesión al final del día de este recurso y también de esta, como dice acá, de esta participación pública, pues obviamente nos va, así como invierte y así como ofrece, también nos va a requerir de algo, ¿no? Y fíjate, dice, el gobierno requiere terrenos para sus instalaciones, oficinas, establecimientos, carretera, además de los bienes muebles para proporcionar los servicios de agua, alcantarillado y electricidad. Pues sí, pero si tú me preguntas de todo eso que se cobra, te voy a decir que todo, y caro, obviamente, súper caro. Ahí hago un paréntesis, recuerdo que estaba con un gran amigo, un mentor, el doctor Vidal Ibarra, y en alguna ocasión decía lo siguiente, ¿no? Que él obviamente cuando fue a estudiar ahí en París, Francia, llegaba en el aeropuerto de Charles de Gaulle y resulta ser que pues en su momento pues él lo veía como un país pues más modernizado y primermundista. Pero resultante de esto, en alguna ocasión, yo recuerdo que nos comentó, nos permitió, ¿verdad?, de decir que esos tipos de servicios para poder vivir en Francia, pues eran sumamente caros. O sea, la calidad de vida era cara y los servicios eran caros, pero pues también te ofrecían digamos, un nivel, ¿no? Y digo, pues estamos hablando de zonas europeas, ¿no? Y dices, pues sí, el agua es cara, la luz es cara, la renta es cara, los impuestos pues son caros, ¿no? Digámoslos de esta manera. Pero decía, oye, pues espérate tantito, porque yo vengo de allá, en México, y las condiciones pues son muy diferentes. Los servicios públicos son deficientes, pero son caros. Entonces yo de repente cuando estamos en las sesiones y en las clases les pregunto, a ver, chavos, ¿el agua es cara en México o es barata? Primero te lo dejo como incógnita, ¿no? Porque el uso y aprovechamiento de la tierra y de los recursos cuesta, obviamente, cuesta. Cuesta porque la vida como tal se permea de todo esto. A ver, ¿el agua es cara? ¿La luz es cara? ¿El gas es barato? ¿Es caro? Y decía, no, pues, profe, pues, sí, claro, y inclusive va subiendo de precio, ¿no? Pero no estamos en un país primermundista, le decía, para que me puedas decir que es recíproco tanto la calidad de los servicios como lo que están cobrando. Pues sí, profe, pero se cobra más caro inclusive. Y no solo eso, se cobra caro o se presume o en todo caso se piensa que es caro, pues por la deficiencia que tiene. Y en países de primer mundo se cobra caro, pero el servicio es muy diferente, ¿sale? A lo mejor se los dejo como paréntesis, como guía, para que podamos seguir entendiendo esto, ¿no? También dice ahí, por ejemplo, lo pueden estar viendo en pantalla, en la parte en donde dice ¿sabías qué? De igual forma, dice la propiedad pública se refiere a los bienes y recursos que son propiedad del Estado o de entidades gubernamentales y están destinados al uso y beneficio de toda la sociedad. Ejemplos comunes de la propiedad pública incluyen parques, carreteras, edificios gubernamentales y recursos naturales como ríos y bosques protegidos, precisamente lo que yo te estoy diciendo. Pero aún así, el costo de vida es relativamente caro, ¿sí? O sea, el hecho de que la eficiencia como tal, donde la administración pública se organiza y precisamente cobra, pues lo cobra muy caro.
Y no te digo lo que invierte, porque es así como que invierte mucho también, o sea, es caro la construcción de algo, en este ejemplo, una carretera, pero el costo de vida después de utilizar esa carretera para el ciudadano también va a ser caro, ¿sí? Digo, y eso es si no la concesiona a través de casetas, que precisamente yo creo y están muy sociables con eso, porque si vas de Manzanillo a Colima y te vas por la libre, pues tienes que pasar por ese tipo de, perdón, si te vas por las que tienen concesión, las casetas, pues vas a tener que pagar, ¿no? Y es caro. Bueno, aunque relativamente decían que por el tipo de carretera, la más cara, y ahí y ahí nos vamos a quemar, ¿no? Decían que precisamente era la carretera, no recuerdo el número, no sé si es la 127, ¿te acuerdas del Vapita? Lo que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la que va desde la península hasta la que llega hasta el norte, la que atraviesa todo México, es la más cara. En donde decía, pero te estaba hablando de la región particular de la península, donde hay ciertas casetas, y decían que la caseta que estaba aquí, que va de Cancún a Valladolid y de Valladolid pues a Mérida, si te vas por la carretera de paga, como le llamamos nosotros, pues relativamente el costo por el uso de esa carretera pues es superior, ¿no? A lo que había en otras casetas. O sea, digámoslo así, era más barato las casetas de Colima, o las que van de Colima ahí no recuerdo cómo a Tecomán, la que pasas por Tecomán, pues era relativamente más barata a la que si tú vinieras aquí a Cancún y te quisieras ir a Mérida y pasar por Valladolid en la carretera de paga, pues es superior, casi 2 veces más, ¿no? Va también de acuerdo en proporción al tipo de vehículo que tengas, ¿verdad? Digo, no va a pagar lo mismo un camión de carga a un automóvil compacto, ¿no? Particular, pero aún así es elevado. Pero bueno, te lo dejo el contexto para que le puedas ir entendiendo. Y luego decía también la propiedad social, ¿sí? Que en lo particular también se me hace un contexto más generalizado, porque precisamente parte de estas cuestiones de tipo legal, ¿no? Dice ahí dicho artículo, el otro, ¿no? Dice, también establece, o sea, el 27 también establece que las personas jurídicas o morales pueden tener acceso de las tierras y adquirirlas en propiedad privada para la sociedad en su conjunto, no para los miembros que la conforman, siempre que estas sociedades sean mexicanas. Por ahí todavía había la famosa creencia de que pues, empresas extranjeras no podían comprar pues ciertos recintos o espacios geográficos que fueran de territorio nacional, ¿no? Era así como ceder la soberanía, ¿no? En este caso. Y solamente se les condicionaba a los mexicanos comprar y hacer uso y goce. Sin embargo, si lo vemos de alguna u otra manera, si lo alineamos en materia de recursos naturales, pues te podría decir que en su momento para la explotación de petróleo, y creo que hasta el día de hoy, pues no tenemos la maquinaria, el equipo, el personal necesario para extraer, pues obviamente, los yacimientos de petróleo, ¿no? La maquinaria, inclusive es especializada, y tienen que venir compañías extranjeras, pues, a hacer uso y goce de ese producto, a sabiendas de que el gobierno les da las facilidades correspondientes y que en algún momento determinado se paga el costo de producción es por debajo y en niveles muy estratosféricamente bajos para el uso y la función de la extracción de ese recurso, ¿no? Pero pues bueno. Luego dice ahí estas personas jurídicas, ¿no? Que tienen esa capacidad de adquisición de las tierras, están, dice, los gobiernos extranjeros para establecer sus embajadas o delegaciones. Digo, es muy diferente a venir a extraer recursos, a colocar organismos, ¿sí? Que bajo tratados y acuerdos internacionales, pues podamos ceder, digamos así, espacios que les permitan un resguardo o una seguridad, ¿no? En este caso estamos hablando de las embajadas, como lo dice oportunamente el libro, ¿no? Que dice los gobiernos extranjeros para establecer sus embajadas o delegaciones, ¿no? Luego dice las asociaciones religiosas para establecer sus iglesias o lugares de la reunión. Te podría yo decir que este tipo de recintos también, precisamente, manejarlos con el carácter de propiedad social,
enfatizaría que la misma circunstancia de poder aprovecharlos, pues no es con fines de lucro. Pero pues bueno, creo que saca más una iglesia que lo que puede sacar de repente por ahí algún negocio, ¿no? Digo, hay casos documentados, ¿no? De este tipo de sociedades en donde pues obviamente las personas que van y son fieles y creyentes a sus cultos, pues donan, ¿no? Hacen donativos para poder, en función, ¿no? Ser un acto progresivo para ese tipo de sociedades. Pero bueno, me voy a quedar hasta ahí porque si no, pues ventaneo, ¿no? Luego dice las sociedades mercantiles y sociedades civiles para que puedan dar cumplimiento a sus objetivos. Pues sí, precisamente algunas de las empresas que se dedican pues precisamente a los actos mercantiles, pues utilizan esos recintos para poder llevar a cabo sus funciones o de acuerdo a lo que quieran, ¿no? Y es precisamente pues lo que estamos viendo ahorita y en el contexto como tal, ¿sí? Luego dice ahí que según el artículo también 27, en el caso de la propiedad social, dice el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. Aunque te voy a decir algo en particular, esto realmente no es, si lo puedo decir así, no es así, porque todo va en función, sí es cierto, a desarrollar una comunidad, una sociedad que busca un desarrollo económico. Ojo, desarrollo económico. Pero lo que sinceramente se da es un crecimiento económico muy diferente a la convencionalidad de proteger y salvaguardar, inclusive de manera social, ser, digamos, crecer de esa manera, ¿no? Generalmente se vive con fines de lucro si se vende la tierra, pues, como un negocio, ¿no? Y se seccionan inclusive, hay lugares que inclusive el uso de la tierra ya no es para habitar, sino es uso comercial, ¿sí? Se torna de acuerdo a las actividades mercantiles que para las que vayan a ser destinadas, pero pues obviamente se cobran cantidades o distintos aprovechamientos diferentes. Voy a hacer una pausa porque voy a cerrar un ratito la ventana, derivado al ruido que hay, ¿vale? Espérenme, espérenme. Bueno, han de saber, hago un paréntesis nada más aquí, han de saber como en todas las regiones de México ahorita, bueno, no en todas, pero digo la mayoría, estamos sufriendo los estragos de calor, que inclusive aquí en esta región pues se están presentando inclusive problemas, precisamente los que estamos platicando del agua, ¿no? Y lo que podrán escuchar pues es una pipa que está abasteciendo pues a diferentes casas de aquí en esta zona donde vivimos. Las altas temperaturas, pues obviamente no está llegando como debe de ser y pues se presta para que las pipas puedan venir y abastecer, ¿no? Que puedan rellenar los, los, los depósitos. Pero bueno, esperemos que ahorita se vaya y podamos continuar. Pero si fuera el caso y si me están escuchando muy oportunamente y se escucha claro, pues le continúo, ¿no? Para no perder ni siquiera la sesión y también el tiempo. Espero que hasta este punto pues haya sido claro, ilustrativo, ilustrativo de lo que postula nuestro manual, de la información que les presento, porque pues es de suma importancia conocerlo, ¿no? A veces tenemos una perspectiva muy diferente de lo que planteamos
o de lo que conocemos. Sin embargo, hay que conocerlo, pero de manera, pues como debe de ser, ¿no? Entonces, te decía, este aprovechamiento como tal de manera social, pues básicamente busca precisamente eso, ¿no? De que pueda haber un tipo de desarrollo y no se permee como un tipo del ente regulador como en función de un negocio, ¿no? Que inclusive dice por ahí, la propiedad social en los ejidos consiste en que todos los que conforman el ejido tienen derecho al disfrute de las tierras que recibe el ejido al ser establecido. Aunque una vez repartidas las tierras, cada ejidatario o avecindado adquiere en propiedad privada el terreno, parcela o solar que el ejido le haya proporcionado. O sea, se supone que se secciona, ¿verdad? Y se hace el uso y goce del aprovechamiento de la tierra, ya sea para su cuestión personal privada o para que también él pueda hacer o ceder el derecho de la propiedad, ¿no? Como tal. Porque al final del día los ejidatarios lo que hacen es ofrecer la cesión de los derechos de la tierra, ¿no? Y esto es un procedimiento que se lleva a cabo a través de la casa ejidal, y se los comento porque pues tengo experiencia en esa parte y ya me ha tocado hacerla, ¿no? Y es cuando se pueden seccionar, pero dependiendo cuál sea el objetivo real de la región en particular, porque muchas veces lo que se trata es de acondicionar para que ese tipo de región pues pueda ser habitacional, pueda ser comercial, o inclusive se pueda aprovechar porque a lo mejor hay un yacimiento de petróleo, hay un yacimiento o hay una mina, etcétera, ¿no? O sea, a través de los recursos naturales. O en todo caso se utilice, como lo dice acá también la lectura, el uso de la propiedad social del ejido es que las tierras son proporcionadas por el gobierno para establecimiento exclusivo del ejido de la comunidad, lo que ya les había platicado, en la que se llevarán a cabo actividades productivas, características del campo, como es la agricultura y la ganadería, ¿sí? Ahora sí que el gobierno administra y organiza de esa manera en función a los recintos y a las regiones, porque también no condicionaría una región en particular donde la tierra no sea fértil, donde inclusive no exista la infraestructura, donde no sea óptima para el desarrollo del campo, inclusive ni siquiera para la ganadería. Ya ven que el ganado necesita también de ciertas zonas, porque se alimenta también de los mismos, pues también de los recursos naturales, ¿no? En este caso del pasto, de ese alimento que proporcionalmente se le da para que pueda también, pues, llevar a cabo, ¿no? Hacer una actividad de tipo comercial. Pero pues bueno, ahí está la parte de la propiedad social de la que te estoy platicando, y precisamente todo lo que hemos planteado pues sirve como un proceso de retroalimentación en esta parte, ¿no? Y fíjate, por ahí viene en el manual un tipo de actividad, ¿no? Como, bueno, como es parte de las actividades, te pregunta por ahí, ¿no? Un tipo de cuestionario, como un proceso de retroalimentación. Espero que hasta este punto pues esté quedando claro la plática, la clase, y que tengas el alcance de poder en algún momento determinado responder, ¿no? La primera pregunta, de acuerdo a la actividad, dice, ¿qué es la propiedad privada? Ahí tú te invito que de verdad, independientemente que se pueda contestar con las primeras ideas que podamos haber percibido o captado, hagas un énfasis de poder investigar y decir, a ver, la propiedad privada es esto, deriva de esto, en función a esto, ¿no? Que tú puedas, digamos, enriquecer tu respuesta como tal. Esa es la primera pregunta. Luego dice, ¿cuál es la característica principal de la propiedad pública? Ojo, porque una es propiedad privada y otra es propiedad pública, en donde una, digámoslo así, pues puede ser uso y goce el mismo propietario que en su momento pues haya comprado, ¿sí? La tierra para su uso, digamos, personal, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad pública? La que al final del día el ente regulador tiene como un mecanismo de control, pero que también él la pueda aprovechar, donde pueda inclusive pues formar su infraestructura, sus edificios, sus oficinas, para poder ejercer
o seguir ejerciendo pues los actos que le corresponden, ¿no? Y luego dice, ¿cómo se define la propiedad social? Que es la que acabamos de platicar. Si te habrás dado cuenta en un párrafo anterior, pues es la que estamos platicando ahorita en tiempo real, ¿no? Pero bueno, quisiera que pudieras hacer un conglomerado de toda esta información y que tú precisamente pudieras lograr identificar cuáles son las circunstancias y las características de los tres, ¿no? De tanto de la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Recuerda que fueron tres y ahí te los dejo para que pues puedas practicar, ¿no? Y oportunamente ir desarrollándolo de acuerdo al entendimiento y de acuerdo a la teoría que se presenta. Y por último dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la propiedad privada y la propiedad pública? ¿Sí? Pero bueno. Ahí también, en este preciso cuadrito, yo casi no le puse ahorita al material las actividades, porque me di cuenta que precisamente en función del argumento y el análisis que hagas, precisamente la idea es que tú vayas permeándote de esto, ¿no? Y pone un ejemplo, dice propiedad pública. ¿Quiénes la poseen? Pues desde que te diga pública, y es porque la administración pública la organiza y la administra, pues ya sabemos que es el gobierno, ¿no? O sea, no hay otro ente que en su momento pueda entrar, porque el derecho agrario forma parte de la administración pública. Por eso lo platicaba al inicio. De hecho, por ejemplo, en esta, déjame regresar un poquito, o compartirte esto para que puedas tener en tiempo real la diapositiva. Precisamente lo postula, ¿no? Ahí está, lo estás viendo en pantalla, o espero que lo estés viendo en pantalla. Dice, el derecho agrario en México es un campo jurídico vital que aborda la regulación de la tenencia de la tierra, la explotación agrícola y los derechos de los trabajadores del campo. Pero también dice, ha evolucionado y el derecho agrario forma parte, aquí está, el derecho agrario pertenece a la rama del derecho público. Y luego dice, porque es el Estado el encargado de dirimir los conflictos entre los ejidatarios, regular la tenencia de la tierra, el uso y el goce y el aprovechamiento que se le pueda dar, ¿no? Digo, no lo termina la oración de acuerdo a nuestro manual, pero ya inclusive por experiencia te puedo decir que eso dice la ley, porque inclusive lo he investigado y a lo largo de la trayectoria, ¿verdad?, profesional, y que inclusive lo he leído, me he tenido que meter a la ley como tal, pues lo he investigado, pero bueno, eso es lo que dice, ya hasta se me quedó grabado ahí, ¿no? Y empieza a formarse también de manera importante el tipo de autoridad que interviene, ¿no? Que se le da precisamente el grado de connotación importante dentro de esta esquemática jurídica, porque habla de las autoridades agrarias y ejidales que en su momento intervienen. De hecho, yo hace ratito me adelanté con lo de la casa ejidal, inclusive del propio ejidatario, o los que estén dados de alta en el registro agrario nacional, ¿no? Porque hasta existe un registro agrario nacional para poder dar de alta pues muchos datos e información, ¿no? Precisamente quienes tienen el uso y el goce, la actividad económica, al final del día, pues tener, digamos, postulado y bien definido el tipo de tierra en donde se va a llevar a cabo la actividad, ¿sí? Pero va por regiones también, era lo que te comentaba, hay ciertas regiones donde es la actividad económica inclusive es del campo y hay otras regiones que no lo son, ¿no? A lo mejor son más turísticas, pero son de uso comercial, ¿no? Pero aquí te postulo lo de las autoridades porque definitivamente tenemos que observar y entender que este tipo de derecho también parte del concepto como tal de que necesitamos precisamente conocer la parte de la administración como tal, pero también de la parte autoritaria. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Agrario, según la ley agraria, pues son los órganos de los ejidos, en donde se encuentra como tres figuras importantes para que puedas entender. Está la asamblea, ¿sí? Que la asamblea es parte consolidada de los mismos ejidatarios, su presidente, al final del día el que tiene la intervención también por el ente regulador, ¿sí? Que en muchas de las ocasiones
La mayor parte es primero como que con la asamblea, y la asamblea sube la información para que precisamente el gobierno, a través de sus autoridades ya de carácter centralizada, pues puedan gestionar pues algunas situaciones particulares, ¿no? Pero lo que menciona la ley agraria, según la ley agraria, son órganos de los ejidos, por ejemplo, la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, ¿sí? Que también el comisario forma parte como una autoridad jurídica que le puede dar, pues, suma importancia a este tipo, ¿no? Pero te explico la primera dentro de la asamblea, ¿no? Como tal, dentro de nuestro manual, lo explica de la siguiente manera. Dice la asamblea, que, a ver, creo que, y si no mal recuerdo, te estoy dejando fuera. A ver, dejamos de compartir para que te pueda compartir también la parte del manual. A ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Muy bien. Excelente, ya me perdí. Ahí donde estoy. A ver. Es esto. A ver, ahí está. Creo que en tiempo real ya tienes en pantalla. Ah, perfecto. Ahí está. Qué bueno que ya lo estás observando para que me puedas ir, puedas ir siguiendo la parte, ¿no? Fíjate, la asamblea, que es uno de los primeros de los que te mencionaba en la parte de arriba, de acuerdo a las autoridades como tal, dentro de la ley agraria, el primero es la asamblea, y dice: la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de la población ejidal o comunal. Se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses o cuando así lo determine su reglamento o su costumbre, que generalmente y en muchas de las ocasiones precisamente ocurre lo segundo, ¿eh? Por eso te decía, de acuerdo al lugar o al recinto o al espacio geográfico o entidad de donde nos estemos guiando, porque muchas veces pues en algunas zonas pudiera ocurrir cierto tipo de eventualidades y en otras a lo mejor y no, pero bueno. Le compete a la asamblea lo siguiente: toma nota de lo que postula nuestro manual, e inclusive la ley, la ley agraria, dice que una de sus pues funciones, por decirlo así, dice formulación y modificación del reglamento interno del ejido. Recuerda que también es partícipe dentro de la asamblea poder hacer ciertas adecuaciones en donde, de acuerdo a las actividades, a la funcionalidad y a todo esto, pues pueda formular, ¿sí? Como dice, formulación y modificación del reglamento interno del ejido. Como número 2, la aceptación y separación de los ejidatarios, así como sus aportaciones. Te digo que todo es negocio, ¿no? Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como de la elección y remoción de sus miembros, ¿sí? También ellos llevan una actividad democrática en donde, quiero pensar que es democrática, en donde pues oportunamente también son elegidos, ¿no? Y también son partes integrantes de este mecanismo. La aceptación y separación de los ejidatarios, los informes del comisariado, el consejo de vigilancia, la elección, remoción, la aplicación de los recursos económicos del ejido, la distribución de las ganancias que arrojen las actividades del ejido, señalamiento y delimitación de las áreas para el asentamiento humano, fondo legal, parcelas y áreas de urbanización. O sea, técnicamente, la asamblea forma parte de, o tiene que formar parte de todas estas proyecciones que en algún determinado territorio vayan a ocurrir o estén ocurriendo, de tal manera en que puedan, te vuelvo a repetir, fomentar o cultivar, digámoslo de esta manera, el desarrollo propio de la región, ¿sí? Y es que si la región es muy productiva, pues es casi obvio que se van a tener que construir caminos, carreteras, y yo no dudo que en algún momento determinado, como fue la parte del sur-suroeste, ya hace muchísimos años y que ahora la reactivaron, digámoslo así, en una primera fase como turístico, y no dudo que en una segunda fase como forma de medio de transporte que pudiera precisamente transportar materias primas o algunos insumos o recursos para facilitar pues su manipulación, ¿no? Por el tipo de mercancía, de carga, de mercancía que se quiera pues trasladar de un punto estratégico a otro. Y todo esto tiene que estar contemplado como un proyecto o un plan de acción en la región, ¿no? Porque de manera importante les va a impactar, ¿no? Ya sea a la misma comunidad
como puede ser en beneficio, como puede ser desproporcionalmente, pues malo para la comunidad también, ¿no? Imagínate que van a tener que hacer una carretera y tengan que desplazar toda la zona productiva, ¿no? Pues ahí va a haber un grado de afectación, no solo de la comunidad, sino de un sector, pues que sí está generando una productividad. Y puede entrar en una controversia, ¿no? De que el gobierno diga que es más productiva la carretera y la comunidad diga, no, para mí la carretera no me sirve de nada. A mí lo que me estás haciendo es desplazando mi zona productiva, donde es productiva, y a ti los intereses muy particulares, pues es hacer infraestructura. Para mí no. Pero bueno, es una cuestión que se tiene que tratar, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? La aplicación de los recursos económicos, distribución de las ganancias, señalamiento que bueno, ya lo habíamos leído, autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad. También hay una situación que ocurre, que esto es común, por decirlo así. De hecho, se podría decir que es consuetudinario, que es a través de la costumbre que hay el ejidatario también determina, de acuerdo a sus propiedades que pueda tener, el hecho de ceder o donar ciertos espacios o lugares donde va a ser, pues, de mayor utilidad para otras cosas, independientemente de la actividad a la que se dedique. Delimitación y asignación y destino de las tierras de uso común, lo que estábamos platicando, división del ejido o su fusión con otros ejidos, que esto también sería sumamente importante, y conversión del régimen ejidal al régimen comunal, entre otros, ¿no? O sea, de una parte que pueda ser ejido a otra que forma parte de un tipo de organización, pues de manera más comunitaria, que vaya en función a los objetivos que se desean plantear y que se quieren ejecutar, ¿no? Recuerda que esto es muy importante que lo podamos pues mantener y tener en cuenta, tal vez no como una forma de obligación de manera intelectual, pero por lo menos permearnos de qué está ocurriendo en esta parte, ¿no? Como número 2 está dentro de la Asamblea el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, ¿no? Que forman parte de todo de estos tres importantes elementos de acuerdo a lo que dice el derecho agrario, ¿no? Inclusive la ley agraria. Vámonos con el comisario ejidal. Dice que entre sus funciones, dice el comisario ejidal, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, que al tesorero nunca lo vamos a ver porque el tesorero cobra y se va. No es cierto, era un sketch. Son facultades y obligaciones del comisario, ¿verdad? Representar al núcleo de la población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a la asamblea, así como cumplir con los acuerdos que dictaminen o dicten las mismas, dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de los fondos, así como informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento de la tierra de uso común y del estado en que se encuentra. O sea, tiene chamba, la verdad, tiene trabajo. Que muchas veces creo que no los vemos, digamos, tan visibles porque como generalmente la mayoría de la gente o de la mayoría de la concentración de la población ya se va más a lo urbanizado, pues dejamos como que a un lado la parte pues ejidal o la parte de las, digamos, de los asentamientos pudiesen ser irregulares que se van formando y nunca nos enteramos de este tipo de actividades, ¿no? Solamente y únicamente los que están pues dentro de ese contexto. Y vámonos con el otro que dice el Consejo de Vigilancia. En el Consejo de Vigilancia estará constituido por un presidente y 2 secretarios. Sus facultades y obligaciones son las siguientes: vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. O sea, que también el ejidatario, al formar parte como una figura jurídica, inclusive demuestra, digámoslo así, la facultad que pueda tener, pero también las funciones que debe de realizar dentro del marco de carácter procedimental legal, y saliéndose de eso, pues no puede hacer uso y función de su cargo para poder llevar a cabo otras funciones, ¿no? Porque entonces se viciaría pues una de las funciones y en todo caso pues habría un descontrol, ¿no? Y
como oportunamente la siguiente oración va a decir, revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. Igual y el comisariado agarra y dice, yo te vendo todo, de acuerdo a la gente ejidal que exista, ¿no? Y a un precio estimado, o por ejercer una facultad que no le corresponde, o tomar propiedad de algo que no le corresponde, pues ahí estaría incurriendo en ciertas conductas que no van a ser aceptadas, ¿no? Y que la asamblea pues oportunamente se los va a demandar. Convocar a la asamblea cuando no lo haga el comisariado, entre otros, ¿no? Ahí está la parte y la figura del Consejo de Vigilancia, que es la chamba que tiene que hacer de manera visible, no sé si sea correcta la palabra, en el caso de vigilar que se lleven a cabo pues todo este tipo de situaciones, ¿no? Y también dentro de la ley agraria, en este mismo artículo que hemos estado revisando, acuérdate que es el 27 constitucional, ¿sí? De hecho, aquí lo tengo en una de las diapositivas, el 27 constitucional, ya lo había planteado. Dice que, pues obviamente, a través de nuestra Carta Magna, a través del artículo 27, ¿verdad? Y que también te lo muestro ahorita en tiempo real, para que puedas verla y la podamos revisar en conjunto, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está la ley? Creo que la sé. A ver, aquí. Sí, aquí está, precisamente. En el artículo 27 de la Constitución, te lo voy a poner porque sí aquí está, la había buscado en tiempo real para que tú la puedas observar. Precisamente lo que estás viendo en nuestra Constitución, pero estamos en la parte del artículo 27. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Artículo 27, sí, pero ¿dónde estoy acá yo? Aquí. Me imagino que es la que estás viendo en tiempo real. Artículo 27, sí, perfecto. Artículo 27, en donde dice, déjame darte el alcance, porque es importante revisarlo, ¿eh? Recuerda que en materia jurídica, y precisamente los juristas, en este caso el profe, somos muy meticulosos y somos estudiosos de la ley, y precisamente en los artículos, dentro de los ordenamientos jurídicos hay que revisar la ley, ¿no? Ahí te postulo en esa imagen el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde precisamente tomé un extracto para ponerte en la diapositiva y dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse para causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Y luego dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural, lo que te comentaba precisamente hace unos 2 párrafos, y en la relatoría que yo te estoy explicando, la población rural y la población urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuaciones o adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios. ¿Te acuerdas que hace ratito, iniciando la clase, te hablé de los latifundios? Precisamente ahí aparece, ¿sí? Nada más que yo te lo postulé y a lo mejor no lo habías escuchado,
con ese contexto de palabra o esa palabra. Pero mira, la propia ley te tipifica que ahí está contemplado, ¿no? Y luego dice, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y las comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad puede sufrir en perjuicio de la sociedad. Fíjate que aquí lo caracteriza muy propiamente de manera regulatoria, pero te voy a decir algo, y a lo mejor ahí me voy a hacer un poquito del contexto, porque he escuchado la expresión cuando de repente en la Cámara de Diputados postulan que México pues tiene recursos naturales, y entre esos recursos naturales pues está el petróleo, ¿verdad? Y que inclusive la propia ley dice que los recursos pues naturales propiamente, digámoslo así, los dueños son los mexicanos. Ahorita te voy a decir por qué. Son los mexicanos, ¿no? Los que vivan en el territorio nacional, los que hayan nacido y etcétera, etcétera. Pero si yo me voy allá atrás de la casa, tu casa aquí en Cancún, y me voy al patio, ¿verdad? A la parte trasera de mi casa, ¿verdad? Y de repente me pongo a escarbar allá atrás y sin querer, ¿verdad? Le pego y empieza a salir petróleo de atrás de la casa. Pues tú dirías, pero pues es que la ley dice eso, que si encuentro petróleo ya es mío, ¿no? Y aparte los mexicanos somos dueños del petróleo, porque dicen los mexicanos, nunca dice que el Estado es dueño. No, de hecho dice algo muy particular. Dice que los mexicanos somos los dueños de los recursos. Sin embargo, ahí es donde te tira la piedrota. El Estado debe de garantizar el uso, el manejo, la administración de los recursos. O sea, el mexicano es el dueño, pero quien los administra es el Estado. Imagínate qué holgura tan grande o qué situación particular, de acuerdo a la ley, para poder decir, bueno, eres el dueño, pero yo lo administro. O sea, y aún así, si se diera ese caso, pues tampoco lo podrías tener, porque inmediatamente en el momento que se descubriera, pues te van a venir a expropiar la tierra, en el sentido de que, mira, encontraste petróleo, felicidades, te vamos a indemnizar, pero el petróleo nosotros lo vamos a administrar. O sea, son cuestiones que se prestan de acuerdo a lo que dice nuestro instrumento, ¿no? Como tal. Pero bueno, ¿qué otra cosa nos puede compartir el manual? Y espero que hasta este punto te esté quedando pues relativamente claro y sociable estos temas, en donde particularmente pues estamos teniendo en cuenta esta serie de cuestiones muy particulares. Déjame ver si estás viendo la parte que yo quiero. A ver, ¿dónde estoy? Sí, autoridades agrarias, sí, efectivamente. Y dice ahí, decía, por eso regresé al artículo 27, dice, en lo relativo a las actividades agrarias, dice, en su artículo 4, leemos los objetivos que el Poder Ejecutivo Federal debe tener para el desarrollo del campo mediante el fomento de actividades productivas y las acciones sociales para elevar el bienestar de la población. Escucha algo interesante aquí. Y te lo postulo de esta manera. Yo he escuchado de repente que la actividad política de repente dice, es que si llegamos al poder, nosotros nos vamos a encargar de hacer funcionar la actividad agrícola. Espérate tantito, esa no es una propuesta de campaña política, es una obligación del Estado garantizar y hacer valer y echar a andar el motor económico de las actividades económicas, que de hecho que con fundamento en el 25, si no mal recuerdo, de la Constitución, dentro de la Rectoría Económica del Estado, se precisa, de hecho, las actividades que potencialicen el desarrollo y crecimiento del país. Y el 26, ahora sí que pasó el vendedor, y en el 26 de la propia Constitución se contempla el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, van de la mano. O sea, no es una propuesta, y es una de las cosas que siempre he dicho. Generalmente a veces los políticos proponen en campaña cosas que no son propuestas, son obligaciones, no de ellos,
del Estado. Y cuando ellos lleguen, ¿verdad?, tendrán que estar regidos por esa misma investidura. Pero bueno, solamente era para que lo tuvieras en cuenta. Dice. Y dice, para el logro de los objetivos propuestos ha sido indispensable la creación de instituciones que organicen las actividades ejidales y comunales. Entre estas instituciones están las que orientan y representan a los ejidatarios en los diversos conflictos en lo relativo a la tenencia de la tierra. Entre esas instituciones encontramos las siguientes instituciones o autoridades agrarias. Y aquí ya empezamos a observar, de acuerdo a la administración pública, de acuerdo, porque por ejemplo hay una ley en particular, déjame nada más la comporto, ley orgánica de la administración pública, inclusive es pública, es federal, federal. Vamos a ver ahorita, fíjate, ley orgánica de la administración pública. Quiero recorrer el artículo, por eso lo estoy buscando. Casi estoy seguro, pero no quiero equivocarme, quiero que tengas la información completa. De acuerdo a la ley orgánica de la administración pública federal, y de hecho lo quiero abrir porque te la quiero compartir y quiero postulártela y mostrártela para que sepas que ahí la puedes encontrar. Es el fundamento legal de todo lo que te estamos platicando, ¿no? Y se correlacionan muchos ordenamientos jurídicos, tanto la Constitución política, que obviamente es la madre de todas las leyes, la Carta Magna, lo que es la parte de la Constitución, pero también la Constitución al final del día se da el alcance con ciertas leyes, en este caso la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde te va a postular que la Administración Pública Federal funciona a través de organismos, en este caso a través de secretarías de Estado, lo maneja así, y esas secretarías de Estado van en función de acuerdo a su tipo de función que realizan, ¿no? Aquí está, mira, dice el artículo 10, fíjate, estoy en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahorita te cambio la pantalla para que lo puedas ver. En su título segundo de la Administración Pública Centralizada, capítulo 1 de las Secretarías de Estado. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque es el fundamento legal para ir ahorita hincapié a correlacionarlo con el manual, en el caso que aparece y que creo que debes de estar viendo tú en tiempo real, que dice SEDATU. Pero dice ahí, artículo 10, las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por el acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir con sus acuerdos y sus órdenes. Ahora, dentro de estas secretarías, ahorita vas a ver, dice, al frente de la Secretaría de Estado habrá una persona titular quien para el despacho de los asuntos, bueno, esto de acuerdo a cada una de las secretarías como tal, y que se deben de postular, ¿verdad? Pero déjame buscarte también donde dice, de acuerdo a las dependencias gubernamentales o de donde inicia, en este caso la SEDATU, porque son varias secretarías y cada una va en función, ahora sí que al objetivo particular a la que se dedica. Si no mal recuerdo era el número, aquí está, es el capítulo 2 de la competencia de las secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo, ¿sí? Todavía me logro ver, permítanme nada más prender la luz aquí porque ya estamos entrando en la tarde, espérenme tantito, ahorita regreso. Denme 2 minutos nada más. Ok, ya regresamos, aquí estamos, fui a prender la luz para que no nos quedemos a oscuras y para que nos podamos seguir viendo por ahí, ¿verdad? A ver, damos unos minutos que cargue, perfecto, ahí está. Bueno, fíjate, te estoy postulando ahorita, a ver, por competencia de Secretaría y Consejo, creo que sí lo estás viendo en tiempo real, perfecto. Fíjate, precisamente es lo que te quiero compartir ahorita, ¿no? Debes estar observando el capítulo 2 de la competencia de las secretarías, capítulo de la competencia, perfecto, sí lo estás observando en tiempo real, y dice ahí, artículo 26, para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión
contará con las secretarías, con las siguientes secretarías, y ahí aparecen todas, ¿eh? Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, que esta es una de las importantes. Todas son importantes, pero en materia de lo que estamos platicando, también esta es importante. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ahí está. Ahí aparece nuestra secretaría, que en tiempo real estamos observando en nuestro manual, ¿sí? En nuestro manual correspondiente y en tiempo real, que es la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario. Ah, no, esta es otra, ¿verdad? Secretaría de Desarrollo, permítame que ya me confundí, ¿dónde estoy? Ya me perdí de página. A ver. Es la SEDATU, ¿sí? Ok, es correcto, sí, estás bien en la pantalla, es correcto. Ahí puedes estar observando el manual. Y es la parte en donde dice que es precisamente la que te subimos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿sí? Ahí está, Secretaría de Desarrollo Rural. Aquí está, miento, es la que sigue. Aquí está. Es la fracción 6/8. Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Aquí está, te lo estoy mostrando en tiempo real, de acuerdo a lo que postula el artículo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, el artículo 26, efectivamente, en la sección, en este caso, en la fracción octava, 18, la fracción 18, el número romano 18, Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, que es el que debes de estar viendo en el manual, ahí está. Dice que la ley orgánica, pues precisamente aquí lo postula, en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sí? Ahí está. Federal, leemos sobre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que le corresponde el despacho de lo siguiente. Vamos a ver a qué se dedica, o sea, vamos a ver cuáles son las funciones, porque nos interesa conocer este tipo de instituciones como tal, de acuerdo a la Administración Pública Federal, que le da el soporte a las secretarías, principalmente al Ejecutivo, porque el Ejecutivo utiliza estas secretarías para administrar cada una de acuerdo a la competencia como tal, ¿no? Fíjate, dice, elaborar y conducir la política de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú tienes un territorio como tal, no es nada más de decir, a ver, aquí van viviendas, aquí van actividades económicas y aquí, o sea, aquí van puentes, aquí van carreteras, aquí, no. Se hace un estudio previo para conocer, digamos, la zona, el territorio en el cual se vayan a desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Por eso, cuando empezaron a construir, bueno, aquí en la parte del sur, el Tren Maya, muchos se postularon, que también fue político, en no, ¿cómo se llama? Construir el camino, ¿verdad? Del tren, digamos así, porque lo que condicionaba era que tiraban mucha flor, dependía mucha flora y fauna de esta construcción, que iban a pasar inclusive por encima de los cenotes, o sea, iba a haber un daño ecológico, etcétera, etcétera. Entonces se hicieron estudios a medida de que se pudieran tomar las circunstancias más óptimas para poder construir pues, la infraestructura de este tren Maya, ¿no? Como le llaman. Sin embargo, tampoco voy a ser defensor de eso, pues la mayor parte de la península está precisamente enriquecida con una belleza cultural, una belleza inclusive de flora, de fauna territorial, en este contexto de que pues precisamente sí tiene un impacto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice, lo que estás viendo en función y en pantalla. La otra dice la regulación de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras y los comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos. Administrar el Registro Agrario Nacional. Ahí es donde yo te decía que existe el RAN. Bueno, así le conocemos, es el acrónimo de decir Registro Agrario Nacional, porque en ese Registro Agrario Nacional se supone o se debe que deben de estar pues al alcance toda la información numérica, estadística, bueno, para decir estadística, de todos estos tipos de propiedades y tierras como tal, registradas ante la RAN, para que
se puede hacer el conocimiento, ¿verdad?, de lo que se cuenta, y pues es como digamos, una forma de base de datos, y también es un registro que avala cuestiones, por ejemplo, de la tierra, de las zonas como tal. Dice, conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de las tierras ejidales y comunales, hasta dónde llegan las ejidales y hasta dónde llegan las comunales, cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades, y ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicta el presidente de la República en materia agraria. Que bueno, ya es un permeo y un enriquecimiento como tal. Pero pues bueno, esto es parte de lo que te quiero postular, ¿no? Y también dice, según la ley agraria, existe una Procuraduría Agraria, que en lo particular, pues, no se minimiza, pero sí hay una autoridad competente que a su vez, pues, como lo dice, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dentro de esas atribuciones, estas procuradurías, que ahorita, hasta donde yo sé, ya no existen procuradurías, sino fiscalías como tal, pero que dan el alcance de manera legal y jurídica, ¿sí?, entre sus atribuciones de asesorar y representar a los ejidatarios comuneros, sucesores de ejidatarios, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas en asuntos ante las autoridades agrarias, prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias, denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los mismos funcionarios agrarios o de los empleados de las administraciones de justicia agraria, investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras y atender a las denuncias sobre las irregularidades en que incurra el comisariado ejidal, entre otras. Entonces, esto es parte complementaria de lo que te estoy comentando, porque es de suma importancia que tengamos el conocimiento, ¿no? Y oportunamente, hasta que aparece el RAN, el que te estaba platicando desde casi al inicio de la clase, el Registro Agrario Nacional, ¿sí? Que según la ley, este es el que donde se inscriben los documentos en que consten las operaciones originales, modificaciones, la propiedad de las tierras, los derechos legales constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. O sea, técnicamente, si no estás dado de alta en este registro, pues no se te valida el hecho de que en algún momento determinado puedes llevar a cabo ciertas actividades derivadas que no estás registrado y no estás dado de alta, ¿no? Como parte de este sistema, porque es un sistema al final del día que regula y controla precisamente la propiedad del Estado y también tanto de lo público como de lo privado, ¿no? Y ahí dice, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. O sea, que también le pueda dar el alcance de extinción, ¿no? Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común, parcelas, ejidos, comuneros, los títulos primordiales de comunidad, en su caso títulos que le reconozcan como comunidades tradicionales, los planos y limitaciones de la tierra, los planos y los documentos relativos al catastro y los censos rurales, o sea, toda la información estadística, administrativa, de información que pueda contener este Registro Agrario Nacional. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando exista un conflicto o una controversia, pues pueda tener al alcance toda la información oportuna y hasta de proyectos inclusive, ¿no? De toda esta información que pueda ser de gran utilidad para esclarecer alguna controversia, ¿no? Y pues bueno, existen también lo que son los tribunales agrarios. En este caso, pues te la adelanté, ¿no? De que estas controversias al final del día van a existir como en otros rubros del derecho, pero las autoridades correspondientes y los tribunales correspondientes pues van a ser los que puedan dictar alguna sentencia, ¿no? Según la ley orgánica de los tribunales agrarios, estos son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, de acuerdo con la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución. Sobre la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional, los tribunales agrarios se componen de el Tribunal Agrario, los tribunales unitarios agrarios,
¿sí? Como tal, el Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios, ¿sí? El primero dice que se integra por 5 magistrados, uno de los cuales los presidirá. El Tribunal Superior tendrá una sede en la Ciudad de México y tiene atribuciones como las de fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divide el territorio de la República y establecer el número y sede de los tribunales unitarios en cada uno de los distritos. Y esto es que a lo mejor como ejemplo, en su momento ocurrió aquí en la península de Yucatán, ¿no? Donde en su momento inclusive Quintana Roo ni existía. Era como una extensión territorial entre Yucatán y Campeche, y al momento de ceder esos territorios para la creación de un nuevo estado, que esto pasó por un proceso histórico y todo lo pertinente, pues ahí también hay una delimitación hasta dónde llegar de cada estado, que también hay una serie de requisitos para que se pueda delimitar un territorio, ¿no? Entre ellos una extensión territorial, inclusive así como cuando se van creando las sociedades o en este caso las comunidades, pues un número determinado de habitantes, un número determinado de superficie, etcétera, etcétera. Y esto le da la fuerza necesaria para que pues, se pueda atribuir, ¿no? Determinados conceptos como tal, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado, serán competentes para conocer las controversias por los límites de los terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, de la restitución de las tierras, bosques y aguas a los núcleos y poblaciones de sus integrantes con actos de autoridades administrativos o jurisdiccionales, quien puede emitir un fallo a lo mejor fuera del juicio, dice, o contra actos de particulares del reconocimiento del régimen comunal, ¿no? Ya es así una cuestión más común, pero al final del día, pues, se da como válida, ¿no? Y en el ¿sabías qué? Dice, los tribunales agrarios en México son órganos especializados encargados de resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la organización social agraria y otros asuntos vinculados con el sector rural. Dichos tribunales tienen competencia exclusiva en materia agraria, o sea, única y exclusivamente en la rama, y están integrados por jueces especializados en derecho agrario, quienes aplican normas específicas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores del campo y de la correcta aplicación de las políticas agrarias. Pues bueno, son las 6:59, esperando que hasta este punto pues todo lo platicado, todo lo relatado, te esté quedando, pues, más que nada, pues, sociable, a lo mejor no en un preámbulo al 100% entendible, pero sí sociable, para que puedas tener, pues, la evidencia como tal de que ya no estar tan perdido en esta connotación, ¿sí? Le voy a dejar hasta acá, porque ya estamos al límite de tiempo. Vamos a tener que postular una tercera extensión. Ahí le voy a pedir a mi rector que me apoye, porque falta todavía un tema muy particular y me gustaría ser muy preciso y digamos complementar toda la información pertinente. Es muy importante todos estos temas, no son temas de nada más verlo en 2 horas, sino de desarrollarlos para que toda esa serie de dudas y condiciones como tal pues se te puedan aclarar. Yo te invito de verdad a que revises el manual. En el manual vas a encontrar toda la información. Sin embargo, van a haber cosas que oportunamente con estas sesiones pues te vamos a ir aclarando un poquito mejor para que puedas enriquecer tu intelectualidad acerca de estos nuevos temas que me imagino que son muy nuevos para ti. Y a lo mejor a todo nuestro público que nos ve en las redes sociales, pues ellos ya tengan un poquito más de conocimiento. Sin embargo, el nivel, pues obviamente es bajo y se necesita explicar, ¿no? Hasta aquí, ya hasta este punto le voy a parar. Si no, nos vamos a ir de largo y vamos a terminar más tarde. Tenemos otra sesión ahorita en línea pendiente, pero necesitamos de verdad que le eches una revisada y que no solamente te quedes con lo que te acabo de decir, sino que tú también tengas como que esa forma didáctica de poder investigar y darle alcance, ¿no? A lo mejor, inclusive yo no dudo que en la Suprema Corte de Justicia, en la parte de los proyectos que se revisan, hayan controversias y puedas llegar a entender cómo ocurrieron los hechos, el por qué y cuál es la controversia que se está particularmente revisando, ¿no?
Pero pues bueno, ahí está la particularidad y pues bueno, yo creo y pienso que voy a cerrar la sesión en este momento de esta clase y postular, como bien lo decía, en una otra sesión, porque ya no nos alcanzó el tiempo determinado para poder terminar, ¿no? Pero bueno, yo no dudo, al menos este tema, sí se logró terminar y oportunamente pues voy a platicarlo por ahí para que también te podamos involucrar en el otro, en el último que hizo falta, ¿no? Que es en la parte del derecho laboral, que también es extenso, pero pues hay que darle un tratamiento correspondiente. Pues me despido, no sé si existe alguna duda, pregunta, para todas las redes sociales, igual ahí, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, no duden en dejarlas ahí en el chat y oportunamente pues se les platicará, o sea, se turnará para poder dar una sesión complementaria. Les agradezco de verdad la sesión del día de hoy. Veo que nada más por ahí tenemos a Jorge. Jorge, gracias por haberte conectado. Y a todos los demás en la parte de gestión y a todos los que están en las redes sociales, a los que van a ver este video, con todo gusto. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión a las 7:02. En el caso de la clase en particular, el manual, de acuerdo al módulo, Derecho 2, clase 2. El día de hoy vimos lo que es la parte de la información de lo que es el derecho agrario y cierro la sesión del día de hoy y vamos a estar postulando yo creo que una tercera sesión para que puedas también tener en cuenta. Pues muchísimas gracias ahí en lo particular.